Señores, muy buenas noches. Continuamos con su espacio Cerrando la Noche y la verdad que en esta parte tenemos un placer y un honor darle la bienvenida y la participación al dirigente político y ex juez de la Junta Central Electoral, el ex magistrado Eddie Olivares, con quien vamos a conversar hoy en Cerrando la Noche para hablar precisamente de este planteamiento que hay de varias fuerzas políticas de aplazar las elecciones y se habla ya, se habla de fecha. Según vi, la Fuerza del Pueblo plantea 12 de julio y 28 de julio, pero eso tendría que hacerse a través de un consenso de todas las fuerzas políticas y queremos darle la buena noche y la bienvenida a don Eddie Olivares, que se integra a Cerrando la Noche. Muchísimas gracias. Para mí un gratísimo placer conversar con todo el país en este momento histórico en el que el coronavirus se convirtió en pandemia que ha azotado a todo el mundo. De modo que muy contento de estar con ustedes, que son tres amigos muy queridos, y conversar con el pueblo dominicano. Pues, Junior, si tú quieres formular alguna pregunta a don Eddie con relación al tema que introdujimos en la noche de hoy. Bueno, yo creo que sería importante escuchar la valoración que tiene el doctor Olivares de cómo se ha manejado el Estado dominicano de cara a mitigar los efectos de esta pandemia que nos está azotando. Yo pienso que el Estado dominicano ha asumido una actitud cerrada en relación con la contribución de los ciudadanos y sobre todo de la comunidad política. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el compañero Luis Abinader, hizo desde el inicio una propuesta de ayuda que no fue debidamente correspondida. Luego ha continuado contribuyendo con los más necesitados, pero siempre al margen de la actitud del gobierno, que es una actitud arrogante, potente y excluyente. Yo pienso que la oposición ha tenido un comportamiento responsable. Hemos tenido una oposición responsable y que ha estado contribuyendo con el proceso, pero pienso que el gobierno no ha asumido la misma actitud. De modo que el hecho de que hayan subregistros en relación con los afectados y en relación también con las víctimas mortales de esta enfermedad, el hecho de que también se hayan producido irregularidades en lo que tiene que ver con las licitaciones, compras y contrataciones de equipos y medicamentos, también es un reflejo de una situación anormal en medio de una crisis como esta. Pienso que esa es la valoración. Hay que sincerizar los datos en relación con los afectados y con las víctimas. Hay que hacer un esfuerzo efectivo en lo que tiene que ver con las pruebas. El compañero Luis Abinader hizo un esfuerzo para facilitar 40,000 de estos kits de prueba y ha tenido muchos obstáculos para poder utilizarlo y no se refleja por la cantidad de pruebas que se han hecho que el gobierno haya sido lo suficientemente activo y exitoso en lo que tiene que ver con la prueba, que es fundamental para tratar de frenar esta pandemia. Doctor, pero tenemos en el país la cantidad de kits suficiente como para que en el corto tiempo pudiéramos tener resultados creíbles, confiables y que muestren efectivamente una representación de la magnitud del problema. Sí, yo pienso que sí, que hay suficiente. Solo los que han sido anunciados están diametralmente distintos a los resultados que ha mostrado el gobierno. Lo del último boletín, el de hoy, estamos hablando de una cantidad
ínfima, casi insignificante de pruebas en relación con las que han sido anunciadas, lo que refleja que algo no está bien en lo que tiene que ver con ese proceso. No es solo que el gobierno no tenga aparentemente las pruebas, es el hecho de que habiéndoles donado al Estado Dominicano, al gobierno, al sistema de salud, muchas pruebas no aparecen reflejadas en los informes que da el gobierno. Bueno, pero, sin lugar a dudas, sí, adelante, Luis, perdón, me excusa. bueno, sí, esta es señores, una situación sumamente delicada y compleja. Y uno se pregunta cuál es el interés político que puede tener un gobierno que ya se va, porque le queda poco tiempo, y en no hacer caso a las recomendaciones que ha hecho, en este caso, Luis Abinader, que ha pedido unidad para llevar un plan de acción conjunto, que sus técnicos, los médicos del PRM, le han recomendado al gobierno que se practiquen más y más pruebas y que además está planteando que le permitan construir hospitales, hacer donaciones, pero a todo esto el gobierno se ha negado. ¿Cuál podría ser, doctor Olivares, el interés político que puede tener el gobierno en todo esto? Bueno, lo que ocurre, Luis, es que desafortunadamente, desde el principio, el gobierno dejó ver muy claramente lo que perseguía con esta crisis. Y el candidato de ese partido empezó a hacer una campaña política activa desde ese momento. Y el gobierno solamente le dio espacio a su candidato presidencial y excluyó a los candidatos de la oposición. De manera que ha prevalecido un fin político electoral, pero también todo parece indicar que ha habido un manejo inadecuado en cuanto a lo que tiene que ver con la optimización de los recursos en la crisis y también en la propia administración de la crisis, porque realmente en el país tenemos una cantidad muy superior, por ejemplo, de pruebas a las que se han producido. Son insignificantes las que se han producido, 5,000, qué sé yo. De modo que ha habido una negligencia o ha habido un interés de otro tipo, además del interés político de capitalizar la crisis en beneficio de su candidato presidencial y de sus candidatos al Congreso Nacional en las elecciones que deberán celebrarse antes del día 16 de agosto. Pero hay algo que me preocupa, Junior, y es que veo que usted hace un planteamiento y está siendo parcial con el partido al cual usted pertenece. Y también lo mismo hacen así los PLDistas, hacen su planteamiento defendiendo su posición y defendiendo su partido. Yo creo que en este momento, independientemente, hay que pensar en el país, en la sociedad dominicana, sin dejar de defender su parcela o defender su punto de vista. Yo creo que aquí ahora mismo lo que prevalece, lo que impera, es que el pueblo dominicano tenga la salud, que el pueblo dominicano tenga los kits de las pruebas y que si hay que construir los hospitales rápido y si hay que aceptar la donación de Luis Abinader, si hay que aceptar la donación de Gonzalo Castillo, cualquiera que tenga la intención de hacer algún tipo de donación, hay que aceptarla, porque al final lo que queremos es que esto podamos salir airosos con menos muertes posible. Creo que ese debe ser el fin interior de todo. Tiene toda la razón y estamos totalmente de acuerdo. Eso que usted señala es precisamente lo que tanto el candidato como la dirección del partido ha planteado desde el inicio de la crisis. Aquí lo que debe importar son las gentes, sobre todo los más vulnerables, aunque todo el mundo es vulnerable frente a una pandemia tan letal como la que estamos viviendo, o mejor dicho, una pandemia que es el producto de una enfermedad altamente
contaminante y que por eso se ha extendido de la manera que ha ocurrido por todo el planeta. De modo que de lo que se trata es de eso, de que el gobierno asuma un criterio como el que usted ha señalado. Bueno, yo no sé si seguir hablando del gobierno, aunque en efecto es la persona jurídica que representa en su totalidad en la administración pública al Estado. Sin embargo, creo que hay que hablar de política de Estado. Yo creo que dentro de ese orden de ideas se inscribe lo que decía Giovanni y lo que planteábamos al inicio del programa. Tratar de poner como eje central de la discusión hoy día al ciudadano. Y cuando hablamos del ciudadano, estamos hablando lógicamente poner en primer orden la crisis sanitaria que vive la República Dominicana, en la que lamentablemente, doctor, los actores políticos, no solo el gobierno, también la oposición ha estado jugando a sacar beneficio. Dirán mucho, bueno, es lógico, pero yo creo que hay que hacer un alto en el camino y pensar que el país está por encima de las apetencias personales mías como candidato o como militante político, y que es el momento de que todos aunemos esfuerzos, y coincido con el planteo que ha hecho el licenciado Luis Abinader, de que es hora de convocar al liderazgo nacional para discutir las estrategias y la definición de políticas públicas para enfrentar la crisis sanitaria que ya está degenerando en crisis política. No tendremos elecciones en la fecha prevista por la Constitución. Habrá que adelantarla. Entonces, todo esto sería bueno que lo veamos más calmado, pensando en el país, pensando cómo vamos a echar hacia adelante, doctor. Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo pienso que hay que asumir con toda la seriedad que requiere una situación tan delicada como la que estamos viviendo y que tenemos ya una cantidad significativa de fallecidos que nos colocas en lo que tiene que ver con los rangos de letalidad en el segundo puesto, lamentablemente, en la región, solo superado por Ecuador. Y yo pienso que eso es una razón, esa es una razón suficiente como para que todos nos unamos para combatir esta enfermedad, que lo hagamos juntos. Y por eso es tan importante ese tipo de mensaje como el que usted acaba de señalar. Ahora mismo eso es lo que debe importar. Ya mañana la Cámara de Diputados conocerá la extensión del estado de emergencia y sin lugar a dudas ahí deberá producirse un debate con toda la profundidad que requiere una situación tan delicada. Y en el caso de los legisladores de la oposición, con toda la responsabilidad, pero también con toda la firmeza que requiere el momento, siempre inspirado en el mejor interés del pueblo dominicano. Este es un momento importante para el país. Por lo tanto, debe producirse ese gran concierto de unidad entre el liderazgo político nacional, entre el liderazgo político de la nación. Bueno, y social, porque en definitiva a veces uno cree que hay temas que son solo políticos, pero lo más afectados o beneficiados son los ciudadanos. Sí. Por lo tanto, hay que tomarlo también en cuenta. Hemos dicho, ¿por qué no convocar las academias? Claro. A los gremios patronales y a los gremios de los trabajadores, para que aporten también, porque aquí hay un tema que tiene que ver con una potencial crisis de orden social, económico y político, que hay que caminarle 2 pasos adelante para evitar que las consecuencias sean lo menos letal posible para el desarrollo y la continuidad del país. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que el momento requiere eso. El momento requiere esa unidad entre toda la nación, la comunidad política, los gremios, como el caso
del Colegio Médico Dominicano, que parece que también ha sido muy marginado por parte del gobierno, todos los sectores que inciden en la sociedad, los empresarios, comerciantes, todos los sectores influyentes en la sociedad, para entre todos combatir esta pandemia tan peligrosa, y además que va a dejar un resultado económico, como usted señala, que va a afectar más allá de la propia pandemia al pueblo dominicano, que ya venía con una economía bastante deteriorada, producto de la gestión gubernamental. De modo que es sumamente importante. Pienso que hay que concentrarse ahora, más que nunca, en la solución del problema primordial, que es la pandemia. Sí, hay algo que me gustaría tratar ahora, aunque lo hemos hablado así a grandes rasgos, y está el PRM, tiene una fecha, ha consensuado una fecha para la celebración de las elecciones. Escuché que la Fuerza del Pueblo plantea 12 de julio y 28 de julio para una posible primera y segunda vuelta. ¿Tiene el PRM, ha consensuado la cúpula del PRM o se ha puesto de acuerdo con otros partidos políticos para cuándo pudieran ser convocadas las elecciones, que indefectiblemente van a ser pospuestas o serán trasladadas para otra fecha? Bueno, el PRM desde el principio, tanto su candidato como la dirección del partido, plantearon que lo primero era enfrentar la difícil situación sanitaria por la que hemos estado atravesando, y que el tema del aplazamiento o no de las elecciones era un tema que podría tratarse más adelante. Estamos hoy a unos 38 días de la fecha constitucional de las elecciones presidenciales y congresuales. Por lo tanto, estamos muy a tiempo para tomar esa decisión. No tiene que haber una precipitación en ese sentido. Yo pienso que esta crisis se superará, es cosa quizás de 2, 3 semanas para llegar al pico, bajar y estabilizarse, ponerse en una situación plana, de modo que el país pueda entonces enfrentar la realidad dentro del marco de lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo por un tiempo. En consecuencia, las elecciones tendrán que celebrarse antes del 16 de agosto, y el propósito es que eso ocurra siempre dentro del marco de lo que establece la ley. Ya la Junta Central Electoral sentó un precedente en una situación parecida desde el punto de vista de que generó la convocatoria extraordinaria de la Asamblea Electoral, de las asambleas electorales. Y en ese sentido, pienso que así como se estableció el plazo de 30 días aquella vez, esa es una posibilidad. El partido ha estado discutiendo el tema, va a fijar una posición sobre el mismo, pero está concentrado fundamentalmente en este momento en el tema de la pandemia. Bueno, Luis, no sé si tú quieres Sí. formular una pregunta al invitado. Sí, bueno, ya que estamos en el tema electoral y aprovechando a nuestro invitado, que es una persona que conoce muy bien estos temas, porque fue miembro de la Junta Central Electoral y ha estado es un jurista en materia electoral. Eddie, a mí me ha llamado mucho la atención las decisiones que ha dictado el Tribunal Superior Electoral el día de ayer. No sé si tuviste oportunidades de verla. El Tribunal Superior Electoral declara inadmisible una serie de recursos contra decisiones de reconteo y cotejo de actas interpuestas por los partidos ante las juntas electorales como tribunal de primer grado. El Tribunal Superior Electoral ha dicho que este tipo de figuras, el reconteo de votos y el cotejo de actas, no son propios de la nueva ley electoral. ¿Qué opinión te merece? Bueno, nunca la ley electoral, no solo la actual, sino que siempre ha sido
asumido como un principio de la legislación electoral el hecho de que las impugnaciones a las elecciones deben producirse en los colegios electorales. Sin embargo, ocurre que en las elecciones pasadas, y lo mismo acontecerá en las próximas elecciones, en las municipales se aplicó por primera vez el mecanismo del voto preferencial para los regidores, que son la inmensa mayoría de los candidatos en unas elecciones municipales. Los alcaldes son 158, los regidores estamos hablando de 700, 1000 y tantos regidores, y los vocales, que también se eligen a través del voto preferencial, son unos 708 aproximadamente. En consecuencia, ninguno de esos candidatos tienen delegados ante los colegios electorales, por lo tanto no tendrían nunca la posibilidad de impugnar cualquier irregularidad que los afecte. Por lo tanto, aquí hay una situación distinta a la que dio origen a ese ya principio del derecho electoral, y es que ahora participan candidatos que no tienen la posibilidad de estar representados, porque el delegado del partido no necesariamente representa los intereses de ninguno probablemente de los candidatos a regidores, o representa los de algunos. En consecuencia, es un problema sumamente grave que debe resolverse. El Tribunal Superior Electoral precisamente se creó para garantizar los derechos, los derechos principales en lo que tiene que ver con el debido proceso de ley y con todo el juzgamiento contencioso de los asuntos electorales. Cuando vemos que producto de la situación excepcional por la que estamos atravesando, el órgano se ve precisado a conocer los recursos a puerta cerrada, en una situación sumamente difícil, porque no hay manera de que los recurrentes puedan hacer sus alegatos más allá de un escrito frío, un escrito que está a expensa de que quizá lo puedan leer o lo lean, o alguien decida leerlo a profundidad. En consecuencia, es una situación sumamente difícil que puede devenir en una verdadera denegación de justicia justa en lo que tiene que ver con ese proceso. De modo que para mí, que fui parte de la Cámara Contenciosa y que en todos los casos celebrábamos audiencias a puertas abiertas, resulta sumamente lamentable ver esta situación, y que tiene la justificación por la situación excepcional por la que estamos atravesando, pero que va a afectar mucho los derechos de candidatos a regidores, vocales y algunos alcaldes inclusive, a quienes sin lugar a duda le hicieron bellaquerías para impedirle ser candidato y favorecer a otros del mismo partido. Señores, yo sé que está muy interesante la conversación con el señor Eddie Olivares, pero tenemos un problema con esta plataforma. Tenemos un tiempo determinado para poder utilizarla, así es que nos quedan unos minutos ya con el invitado. ¿Alguna exhortación final? ¿Qué debe hacer la población para seguir acatando pues, este llamado y preservar vida? ¿Qué debe hacer los partidos políticos para que esa mano amiga llegue a la población sin tener que politizar mucho las ayudas, las donaciones que se hacen? En fin, que salgamos fortalecidos sin que los partidos dejen de hacer su rol, que es de tratar de hacer su papel como mira las elecciones. Sí, bueno, en lo que tiene que ver con la parte política electoral, la gente que no se preocupe. Aquí tendremos elecciones antes del 16 de agosto, y el 16 de agosto con toda seguridad estará asumiendo el gobierno para
reconducir el país durante los siguientes 4 años el compañero Luis Abinader, que ya es el virtual presidente de la República. De modo que no hay que preocuparse en ese sentido. En lo otro, en lo que tiene que ver con la pandemia, con la crisis, el mensaje es de que todos debemos cumplir con las disposiciones de las autoridades en relación con la contención de este terrible virus, y por lo tanto hay que guardar la distancia. Esa es la parte fundamental, que también hay que cumplir con el toque de queda. No se puede salir a la calle a desafiar a las autoridades en ese sentido. Y otra cosa sumamente importante es la de que todos tenemos el compromiso de ayudar a superar esta crisis, que el gobierno debe abrir todas las ventanas para todos aquellos que quieran contribuir, poner su granito de arena para ayudar a los dominicanos, y que todos tenemos que tener un espíritu en este momento de solidaridad. De eso se trata, y quería darle ese mensaje y darle las gracias a ustedes por esta invitación. Gracias de verdad. Gracias a don Eddie Olivares por haber aceptado pues nuestra invitación y participar en este espacio. Será en otra ocasión que tendremos las puertas abiertas para que usted vuelva pues a estar con nosotros y con el público cerrando la noche. Muchísimo gusto. Muchas gracias.